Me siguen escribiendo los vecinos de Santiago y me dicen, señor periodista, mañana lleve sus cámaras. ¿Dónde? A Prolongación Pera. Esas lajas inservibles, esas lajas que parecen de otra obra, la han traído, la quieren meter a la hora de Prolongación Pera. Y no lo vamos a permitir los vecinos. Fermín, ¿en qué estás, Fermín? ¿Nuevamente te has vuelto a enamorar, Fermín García? ¿Cómo estamos, señor alcalde? Su población está reclamando participación de parte de sus autoridades. ¿Y los fiscalizadores, regidores dirán algo? La jefita ya ha vuelto a Santiago, me han dicho, la jefita, la extrañábamos. La jefita de la primera gestión, la jefis, que trajo al cuñado, no, al cuñado, digo a su hermano, no, a trabajar y tuvo problemas. Todos los mamanis están viniendo de Sicuani, señor suyo, me han dicho. Y yo digo, caramba, los mamanis tienen una suerte pues tremenda en Santiago. ¿No? El primo, la hermana, el hermanito, el sobrinito, para que chambeen en la MUNI. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Fermín? ¿Cuándo le entrevistamos a Fermín García? Señora relacionista público, a vuestro equipo de relaciones públicas, que venga a responder Fermín García sobre estos cuestionamientos de la población. Si quiere que venga acompañado del ingeniero Aranya, ya que Aranya ha dicho que me entreviste, pues el suyo. Ah, ¿qué cosa? Esas son lajas, pues. ¿Pero son buenas lajas? ¿Son lajas de segundo uso? ¿Y quién es la proveedora? ¿Es guapa, simpática, es hermosa, bonita, impactante, que uno puede volverse ciego si es que te entregan malas lajas? Es la pregunta que se hacen los pobladores. Así que, García, ya pues, ven, explícale a tu pueblo qué está pasando con las obras inconclusas, con las calles que tienen huecos, con los problemas que hay con los trabajadores. Y el gerente, el sesudo gerente de Santiago, este señorcito que muchas veces no quiere dar la cara a la prensa, ¿cuándo? ¿Por qué no nos invitan? Nosotros podemos ir, conversar con ustedes e informar a la opinión pública de cómo está la municipalidad de Santiago, ¿no? Y así todavía pretenden ser alcaldes nuevamente, postular a la provincial. ¿Cómo? Fermín, ¿qué pasó? El amor está rondando todo el municipio de Santiago. Me dicen que el teniente alcalde es otro enamorado, suspirando y botando corazoncitos. ¿No? Y las chicocas de Quello están llegando o no están llegando a Santiago. Uy, uy, uy. Se pelean, me dicen ahí, el amor, el amor. Ahora que hemos entrado pues ya a esta etapa, el 14 de febrero, de repente Fermín va a botar florcitas y corazoncitos y su teniente alcalde los va a recoger y también va a querer lanzar igual. ¡Que viva el amor en Santiago! ¿Qué tal suerte, no? Se enamoran pues algunos políticos ven una chicoca guapa de buenas medidas y dicen, uy, 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 llegó el amor a mi corazón nuevamente. Solamente digo lo siguiente, señores de Relaciones Públicas, al señor Michael, a la señora Jessica, creo que está ahí, y otro grupo, ¿cuándo viene el alcalde para hablar sobre la problemática de Santiago? Ya no le voy a preguntar su situación sentimental, ya, para que vean que le voy a dar ventaja, ya, porque de repente se puede poner colorado. La última vez que vino una entrevista acá, cuando había viajado a Alemania y había gastado en jacuzzi, se había gastado hasta comprando zapatos para mujer, no pudo responder el hombre. Si le preguntó del baratillo, peor. Ya, no le voy a preguntar sobre su situación sentimental. Le vamos a preguntar sobre obras y algunos aspectos y algunas denuncias de irregularidades. ¿Estamos? La invitación cordial, abierta y pública a Fermín García, el profe, el contador público y por supuesto el magíster de Santiago.